Iglesia, en la tarde de hoy, en el día de hoy, vamos a tocar la tercera parte de la armadura de Dios, el calzado del Evangelio de la Paz. Entonces hoy vamos a ver el calzado de la paz, el calzado del Evangelio. Ya vimos en la primera entrega lo concerniente a la primera parte de la vestimenta que nosotros como cristianos debemos llevar, que es el cinturón de la verdad. Vimos también que después de eso nos colocábamos la coraza de justicia. La justicia tiene que ver con obedecer los mandamientos de Dios. El cinturón de la verdad tiene que ver con la verdad, que es la misma palabra del Señor y que es también representa lo que es el Señor Jesucristo. Recordemos que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Bien, en esta entrega, tercera entrega, abordaremos el tema relacionado con la tercera parte de la armadura de Dios. Como les digo, es el calzado del Evangelio de la Paz. Tercera parte o atuendo, que debe ser colocado como vestimenta espiritual. Esto con el fin de esta vestimenta la colocamos para las luchas continuas y permanentes, diarias y a cada momento contra el enemigo de nuestras almas. Pablo escribió en relación con esto lo siguiente, es decir, en relación con el calzado del Evangelio. Vamos a Efesios 6:15. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Apresto del Evangelio de la paz. Antes que cualquier cosa, debemos pensar y asumir, ojo, antes de cualquier cosa debemos nosotros pensar que se trata de un calzado espiritual que por fe vamos a llevar puesto como parte de una armadura que Dios nos provee, como parte de ese uniforme que Dios nos provee. ¿Y por qué no lo provee? Porque nosotros somos seguidores de Él, seguidores del Señor Jesucristo. Y el llevar o no esta pieza, así como cualquiera de las otras 5 de la armadura de Dios, puede llegar a tener implicaciones eternas. El hecho de que nosotros tengamos este conocimiento, de que seamos hijos de Dios y de que hayamos visto esto en una palabra o en una predicación, eh, nos hace ya responsables de colocarnos esta armadura. Y el hecho de que la tengamos puesta, pues nos va a colocar encima o nos va a colocar debajo de muchas circunstancias. Bien, ciertamente los zapatos no son la pieza principal o más notable cuando pensamos en una armadura, pero sí son una pieza muy importante. En el plano físico, cuando nosotros estamos equipados de unos buenos zapatos, podemos marchar y caminar grandes distancias. Podemos transitar por terrenos difíciles, incluso de manera muy rápida. En el plano espiritual se da algo muy similar cuando nos vestimos con esta parte del uniforme, cuando nos calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Fíjate, iglesia, que la traducción que utiliza el español, el idioma español, para la descripción de esta pieza es un poco compleja, un poco confusa, pues como ya lo mencionamos, declara, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. A veces nosotros, como buenos cristianos, para acortarlo, nosotros decimos simplemente el calzado de la paz o el calzado del Evangelio. Pero notaremos y nos daremos cuenta de que toda la frase es importante y de que esto tiene una connotación muy profunda, un significado profundo.
La palabra apresto significa preparación. Y no solamente preparación, aunque este es el significado más profundo, ¿no? Esta palabra significa preparación y a la vez significa fundamento. La iglesia fue llamada a anunciar las buenas noticias del reino de Dios, las buenas nuevas. Para esto el apóstol Pablo nos invita al apresto, a tener los pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz. Si llevamos puesto nuestro calzado espiritual, podremos hacer nuestra parte en difundir las buenas noticias a todos los llamados a esta salvación. Hay que mencionar además que el apresto es asimismo el cimiento, el fundamento del Evangelio del reino de Dios. Y sobre estos cimientos, nuestra misión es predicar estos principios, estos cimientos, estos principios. Estas son las órdenes para nuestra batalla. Batalla espiritual que libramos todos los días. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios, es decir, a las personas que eran creyentes en Éfeso, hace aproximadamente 2000 años, los zapatos, ¿sí?, o las botas o el calzado que utilizaban los soldados romanos no eran unas simples sandalias como solía utilizar la mayoría de la población, es decir, las personas que vivían en esa época, en aquel entonces, sino que este calzado era diseñado con el fin de mantener los pies firmes. Estamos hablando del calzado de los romanos, de ese calzado. Este calzado era diseñado con el fin de mantener obviamente los pies firmes y sanos durante todos los rigores y durezas de las guerras o de las largas marchas. Este calzado que usaba el ejército romano era hecho a partir de 3 tiras de cuero, las cuales se amarraban o se aseguraban alrededor del tobillo, incluso por encima de la parte del tobillo. Estos zapatos también ayudaban a los soldados a protegerse contra las ampollas y contra toda enfermedad en los pies. Fíjate que no era un calzado común. En este calzado además se ponían pequeños clavos de hierro también en las suelas de los zapatos con el fin de que les proporcionase firmeza y agarre al pie. Esto en todo tipo de terreno, especialmente si este terreno era irregular o montañoso, que era donde los soldados pues la mayor parte del tiempo tenían que caminar, tenían que andar. Los zapatos de un soldado romano constituían la base de su armamento. Fíjate que eso es la base, es importantísimo. Un cimiento firme que les permitía tener obviamente los pies seguros. Ahora, algo muy parecido ocurre con el calzado espiritual, pues este calzado espiritual, este calzado de la paz, nos proporciona un fundamento firme en nuestro caminar espiritual. En los tiempos del apóstol Pablo, caminar era el principal medio de transporte en el desplazamiento de los soldados romanos en el imperio, por lo que la comodidad de andar y caminar fácilmente era esencial para estos soldados. En la batalla, ellos necesitaban pisar firmemente y necesitaban pisar también en forma segura para poder concentrarse en la batalla. En el ámbito espiritual, este calzado ha de ser el sólido cimiento del creyente, estando su manera de vivir en conformidad con el Evangelio del Señor Jesucristo, y por consiguiente esto debe ser un testimonio de cambio, permanente de cambio. Debe ser un testimonio de transformación para la predicación de estas buenas nuevas de salvación. Este calzado espiritual debe ser la preparación espiritual
en el fundamento firme de justicia y juicio, de misericordia y verdad, de rectitud y honestidad. El Evangelio del Reino del Señor Jesucristo nos proporciona el fundamento sólido que nosotros como hijos de Dios debemos tener. El Evangelio de la paz nos provee de la preparación o el cimiento que necesitamos para enfrentar las batallas espirituales de la vida. Fíjate, iglesia, estamos hablando de batallas espirituales de la vida y para eso es necesario tener puesto ese calzado del Evangelio. Estas batallas espirituales se dan en la cotidianidad de la vida. A diario se nos presentan luchas y guerras permanentes que nosotros como cristianos estamos llamados a vencer. Este Evangelio de la paz que el Señor Jesucristo trajo hace 2000 años, oído este mensaje de la paz que el Señor Jesucristo vino a traer al mundo hace 2000 años, es el mensaje del futuro gobierno de Dios en la tierra y es la señal que nos expone qué es lo que ciertamente deberíamos estar haciendo para alcanzar esta meta. Bien, antes de continuar analizando el calzado, vamos a considerar y a examinar un poco más qué es el Evangelio, porque esta palabra también está en esta frase. La palabra Evangelio es traducida de la palabra griega Evangelion y significa buenas noticias o buenas nuevas. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, hizo una gran cantidad de referencias al mensaje del Evangelio del Reino. Vamos a ver una de estas referencias. Vamos a Mateo 4, 17, 25. Mateo 4, 17, 25. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Vamos al 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, fíjate, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Repito esto: enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bien, aquí vemos que el Señor Jesucristo vino a compartir con la gente las buenas nuevas de salvación, que dijimos que era el evangelio del reino venidero de Dios. Esas son las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de salvación, el evangelio de Dios, el evangelio del reino venidero de Dios. Este mensaje del evangelio incluía también una acción, incluía un trabajo, un movimiento. Predicar el evangelio del reino encerraba un mensaje que era poner por obra. Vamos a Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15.
Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjate lo que están diciendo aquí. Vuelvo a leer. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo predicaba el evangelio del reino de Dios? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el evangelio? Ese mensaje de reino. Ese mensaje de reino de Dios que se ha acercado. Por otra parte, lo que el Señor Jesucristo delegó a sus discípulos y por extensión a todos sus hijos en todas las épocas y a nosotros sus hijos actuales, es que nuestros pies deben estar firmemente establecidos en el Evangelio. ¿Nuestros qué? Pies deben estar firmemente establecidos en el Evangelio de reino, para que las buenas noticias de este futuro reino sean compartidas y difundidas. Fijémonos en las instrucciones que el Señor Jesucristo dio a sus 12 discípulos originales. Vamos a Mateo 10, 5, 15. Nuevamente a Mateo 10, 5, 15. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Fíjate, todo esto le estaba dando como instrucciones. ¿Para qué? Para ir a qué? A predicar el Evangelio. Y dice, y yendo, pero bueno, en el 7, devolviéndonos un poco, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjate todas las instrucciones que dio. Nos damos cuenta por la misma palabra de Dios, o sea, la misma Biblia, que los discípulos cumplieron sus órdenes, cumplieron sus instrucciones, predicando este Evangelio de reino. La última ordenanza que dio el Señor Jesucristo a sus discípulos fue la Gran Comisión. Y esta orden nos vamos a dar cuenta que contiene la misma instrucción. Marcos 16, 14, 18. Nuevamente a Marcos. Marcos 16, 14, 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a ver, por la misma palabra,
que a los pies de estos mismos discípulos a quienes el Señor envió a la gran comisión, haciendo referencia al calzado, se describen de manera simbólica como hermosos. Hermosos los pies, ¿no? Ya que ellos están anunciando este mensaje de paz. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, con respecto al punto de que es un evangelio de paz, la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que la paz es mucho más que ausencia de conflicto. La palabra nos muestra que la paz de Dios proviene de la unidad y la cercanía que nosotros tenemos con Dios. Cuando se haya establecido el reino de Dios, que ya vemos demasiado cerca en esta generación, porque el Señor lo ha dicho en profecía, que somos la última generación, existirá en esta tierra un mundo donde las armas de guerra serán destruidas y todos gozaremos de una paz real. Perdón. La palabra profética más segura nos habla mucho acerca de estos acontecimientos, describiendo el reino venidero de paz. Vamos a Isaías 2 al 4. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será conformado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bien. Otro aspecto significativo en cuanto al calzado de la paz o el calzado del Evangelio de la paz radica en que al tener nosotros el fundamento sólido del Evangelio, es decir, al conocer la palabra de Dios, como consecuencia, esto nos trae esperanza. Esperanza de mantenernos firmes en esta fe del Señor Jesucristo. Y esta fe, con certeza, nos guiará a nuestra meta. Vamos a Colosenses 1, 21, 23. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis, fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Iglesia, el enemigo aprovechará todas las oportunidades para colocar en nuestro camino distracciones, faltas, trampas y engaños, pero solo el calzado que Dios nos provee como parte de un uniforme espiritual, como parte de nuestro uniforme espiritual, será la preparación que nos dará la protección con el firme cometido de seguir avanzando con seguridad por este campo de batalla. Ya para terminar con el calzado en los pies del apresto del Evangelio de la Paz, apresto del Evangelio de la Paz, ya sabemos que es apresto, ¿sí? Ya sabemos que apresto es preparación y que es fundamento, ¿sí? De el Evangelio, ¿no? Preparación en el Evangelio.
y es el fundamento del Evangelio. Bien, pero ya para terminar con este tema, podríamos determinar que debemos tener la preparación para llevar el mensaje, para llevar estas buenas noticias, para anunciar las promesas del reino de Dios, reino que es real, que existe y reino que ha de venir a nosotros. Este mensaje del Evangelio es esencialmente un mensaje de paz que comprende al mundo entero y lo comprende desde el punto de vista de que cuando Dios instaure su reino aquí en la tierra, cuando nosotros como seguidores de Cristo llevamos este Evangelio de paz como calzado en nuestros pies, esto nos proporcionará una preparación, nos dará un cimiento firme, un fundamento claro que nos permite mantener los pies seguros en los momentos más difíciles de la vida. En definitiva, al ser portadores perseverantes del calzado de la paz, el ser portadores de este calzado implica tener la palabra de Dios viva dentro de nosotros y saber que una vez calzados, Dios nos da órdenes de marchar a predicar este evangelio de reino con una convicción firme. Amén.